Ok, ya. Dice que estoy... Sí. Sí, está bien. Ok, hay una objeción de todo esto, que de hecho Lío la levantaba la otra vez. Y yo decía, te me estaba adelantando. Porque la Biblia habla de reyes. Hay reyes en la Biblia y los reyes exigían tributo. ¿Y qué hacemos con eso, verdad? Bueno, ya nosotros hablamos muy bien de que los reyes en la Biblia son unos bambalanes, ¿verdad? Y realmente eran más un castigo que otra cosa. Pero no lo vamos a dejar ahí nada más porque eso sería injusto. Eso sería injusto, hermano. Porque la Biblia en la ley de Dios sí trajo en algún momento algo para un rey por ahí. Así que vamos a empezar con Génesis 49, antes de ir al pasaje. Versículo 10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Amén. Hay algo ahí bien importante y lo vamos a tocar ya mismito. Vamos ahora a leer el pasaje de Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, hermano. Dice instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, y pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en su abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón, hermanos, que se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Ahí vemos que había una cláusula desde Deuteronomio 17 que no habían reyes, ni ellos ni siquiera estaban todavía metidos en la tierra, y había una cláusula ahí sobre un rey bien importante, porque si habían reyes, y la Biblia ya desde antes que hubiesen reyes ya hablaba de los reyes, hay que buscar lo que significaba eso. ¿Okay? Antes de seguir, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Gracias. Ok, vamos a unir todo esto primero. Leímos Deuteronomio 17, 14 al 20. Y vimos que el Señor ahí está trayendo una ley sobre la posibilidad de que haya un rey. Pues había una cláusula. ¿Okay? Había una cláusula de cómo se iba a tratar ese asunto del rey. ¿Okay? Primero, esa ley, nosotros los cristianos hoy en día ya tenemos que entenderla dentro de lo que comprenden las leyes que estaban atadas al territorio de Israel. ¿Ok? Cuando la Biblia trae eso en Deuteronomio 17, de un rey, está hablando de un rey para Israel. ¿Ok? ¿Verdad? No está hablando de un rey para Puerto Rico, un rey para Estados Unidos, un rey para China, ¿verdad que no? Está involucrado en Israel. Eso tiene sus razones. Y
nosotros entendemos que eso estaba atado al territorio de Israel, pero también estaba atado a la venida del Mesías. Porque ¿quién es el rey de Israel? 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 El Señor, ¿verdad? Bien importante. Leímos Gálatas 3:19, ¿verdad? Que nos dice hasta cuándo iba a ser esa espera de ese rey. Hermano, ¿el rey llegó o no llegó? ¿Verdad? El rey siempre estuvo. Pero esa venida de un rey terrenal, esa encarnación, ¿eso ya pasó o estamos esperando todavía que pase? Eso ya pasó, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por eso que somos cristianos. Si no seríamos otra cosa, paganos, no sé, ¿verdad? Entonces, si eso estaba atada a Israel y ya Israel recibió su rey, pues ya todo eso, ya nosotros tenemos que decir cumplido en Cristo. Y para complicarlo más, Génesis 49:10 explica que ese reinado iba a estar en la casa de Judá. ¿Ok? Y claro, podemos hablar mucho más de eso. Porque, por ejemplo, ya esa ley está perfecta, satisfactoriamente, ¿verdad? Y perfectamente cumplida en Cristo. No necesitamos otro rey que Cristo. Segundo que digo, es importante notar la cantidad de limitaciones y regulaciones que Dios puso a esa figura del rey. De hecho, es bien interesante, hermano, que esa ley menciona exigencias que a otros miembros del pacto no se les nombra de forma específica y directa, ¿verdad? A ningún otro miembro del pacto se le dice no tengas tantas mujeres, no ahorres este oro, no tengas caballos, ¿verdad? Así tan específico, directamente, no, al rey. Otro aspecto importante para notar es que Dios no estaba diciendo que se tenía que establecer un rey como requisito del pacto. Dios ponía límites. Escuchen esto, porque este es el punto, hermano. Este es el punto de Deuteronomio 17. Dios estaba poniendo límites o regulaciones a lo que las naciones estaban acostumbradas a hacer. Lo que las naciones hacen todavía. ¿Y a qué me refiero? Que es poner a hombres como dioses sobre ellos. Repito, la razón por la cual ustedes ven a Deuteronomio 17 ahí, la cláusula del rey, es porque las naciones, por eso es que cuando pidieron un rey a Samuel, le dijeron un rey como las otras naciones. ¿Cómo es eso? Ahí le dice que queremos un rey que vaya a la guerra por nosotros, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes ven las limitaciones que Dios le pone al rey, para que no sea un Dios sobre ellos. ¿Ok? La posición del rey de la ley de Dios era la misma que hubiera tenido Moisés o Josué. Moisés no era el que lo llevaba a la guerra, no era Josué el que lo llevaba a la guerra, no era Gedeón el que lo llevaba a la victoria en la guerra. ¿Y ellos eran reyes? No eran reyes, ¿verdad? Así que era la misma cosa. Exactamente. Y vemos que hay limitaciones, ¿verdad? Ese rey está partiendo de la premisa de que hay un rey de reyes y que yo me someto a él y hay una ley ya establecida que no la voy a escribir yo. Ya está la ley. Yo simplemente voy a administrar esa ley con esta persona. Yo voy a trabajar lo que Dios me da, como Dios me lo permite. Eso es todo. Yo estoy limitado. Pero acuérdense, los reyes de las naciones, ellos se hacían dioses. Acuérdense. No, y ya claro de eso, cuando Moisés se molesta, ¿verdad? Porque le pidieron un rey, él le dice, mira, no, él le dice a Moisés, mira, no te moleste. No, Samuel. Moisés Este, estaba loco por salir del pueblo. no es a ti que te están negando, es a mí. Es a mí, Porque él era el rey. exactamente. El rey De su pueblo. de su pueblo. Y por ende del mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se extiende hasta el evangelio. Miren estas cosas que el Señor limita. Dice que pondrás rey sobre ti al que Dios mismo va a escoger.
Era Dios el que escogería. Ah, ustedes quieren poner rey, no hay problema. Dios lo escoge. Segundo, tiene que ser de entre tus hermanos, no puede ser extranjero. Eso tiene que ver, hermanos, con las afiliaciones políticas que habían en las épocas antiguas. Si yo soy un pueblito chiquito y al lado mío está el faraón o el César, que son más grandes que yo, pues yo lo pongo a él sobre mí para que me proteja. A eso es lo que se refiere, ¿ok? No puede ser un extranjero, no. Si yo es rey, yo lo escojo y tiene que ser de tu pueblo. Eso era limitando, acuérdense que estamos esperando el Mesías. Es limitando que no se confunda eso. ¿Okay? Eso es parte. Tercera cosa, no puede aumentar para sí caballos. Cuarta cosa, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. No hará alianza. ¿Qué rayo eso de los caballos, verdad? Dice, quinta cosa, ni tomará para sí muchas mujeres. Bueno, yo pensaba que desde el Génesis eso se supone que fuera así, ¿verdad? ¿Qué estará hablando ahí la Biblia? Sexto, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, el rey no puede ser rico, qué interesante. Séptimo, escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original, que lo cuidan los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿qué? A temer a Jehová su Dios. Él no es Dios. Tiene un Dios sobre él, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Eso es todo lo que hacen todos los reyes, hermano. ¿Ah? Salomón rompió. Todo. Básicamente ningún rey. Se casó con la hija del faraón. Todo él, de cierta manera, llegó a Egipto otra vez. Hizo alianza con Egipto. Te me adelantaste, exactamente es lo que vamos a hablar ahora. Muy bien. Precisamente, no. Eso es lo que quiero, que ustedes mismos concluyan, porque Es que estoy leyendo eso constante y la Biblia de COVID y sale literalmente todo eso y es bien visual. esto te va a encantar lo que vamos a hablar ahorita. Te va a encantar. Ok, es interesante que en nuestros estados modernos, que se hacen reyes, ¿verdad? Sobre nosotros, se entienden que los poderosos son los que deben regularnos a nosotros, la población, la economía, todas esas cosas. Pero en la ley de Dios, era la figura del rey la que realmente estaba limitada, hermano. ¿Vieron eso? Hoy en día nosotros consideramos, y los paganos también hacían así, que era los reyes o los políticos regulando al pueblo. Pero en la ley de Dios al revés. Es Dios quien limita al rey. Creo que era también porque para que ese rey pusiera su confianza en el verdadero rey. Claro. No era por lo que él obtuviera, era que él tenía orden o potestad sobre el pueblo. Cuando Jesús manda a los discípulos, él le dice: no se lleven nada, no se lleven cartera, no te lleves otra sandalia. Tú confía en el Señor que él te va a poner. Que era como que yo creo que eso Sí. es más el punto que le está poniendo a los reyes, es que tú tienes que confiar, tú tienes que poner toda tu confianza en Dios y no tus posesiones son las que te dan tu posición. Claro. El Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y eso es lo que se aplica a nosotros Como cristianos. como cristianos. Sí. Eso también podemos concluir al final. Bien importante eso. El Señor nos pone como reyes y sacerdotes. Eso no significa que podemos hacer lo que nos da la gana, como enseñan unos disparateros por ahí, ¿verdad? Que enseñan, somos reyes y sacerdotes, lo que te da la gana. No. Al revés, estamos limitados por la ley del santo, ¿verdad? Es que, si puedo decir esto Sí. también, es que hubieran reyes, y estuve pensando en esto cuando hablaron de Gideón, ¿verdad? Pero antes que hubieran reyes, o que hubiera rey en Israel, habían jueces que anexaban la ley de Dios. O sea, literalmente traían juicio en contra de las naciones o de poblaciones que iban en contra de Israel, y imponían también, porque incluso Débora era profetisa.
¿verdad? Que literalmente dictaba palabra de Dios para Israel también, ¿verdad? Entonces, como que aún los jueces no eran personas que dictaban justicia, sino que estaban actuando de la justicia y el carácter. Claro. Es por eso yo le decía, no hay nada diferente de la figura de un rey de Deuteronomio 17 a un juez, a un Moisés, a un Josué. No era diferente. Josué no podía hacerse más grande que sus hermanos, acumular ejércitos de Faraón, nada de eso, nada de eso. La salvedad que es para reservarnos para Dios, Claro. no como las naciones. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y lo segundo es que eventualmente, si el Mesías iba a venir por la línea de, ¿verdad?, de Judá, teníamos que preservar también eso, ¿no? Eso también está ahí, pero para que quede. Ok, primero, solo Dios dice quién sería rey. Segundo, este rey solo podía ser elegido de adentro del pueblo, no se podía unir a otro rey, faraón, emperador. Nada de eso. Debía conservar su independencia y cuidar la separación que guardaría el linaje del Mesías. Ya eso lo leímos. Tercero, no podía acumular fuerza de caballo. Y aquí quería discutirlo rápido. Eso de que no puede tener caballo o acumular fuerza de caballo. Que Dios no le daba permiso de tener un establo a los reyes. ¿Qué es eso? ¿Tiene que ver con qué? Ejército. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de caballo y acumular caballo, no se cree que Dios estaba prohibiendo los hipódromos. Dios lo que estaba diciendo era que tú no podías tener un ejército tuyo. El rey no podía tener... Hermano, escuchen lo que yo estoy diciendo. El rey no podía tener su ejército. El rey no podía tener ejército. Porque para eso son los carros y los caballos. Y es Jehová de los ejércitos celestiales. Él es el Señor de los ejércitos. Eso lo hablamos la otra vez, ¿verdad? Ahí también eso. No, dime. No, que como los cristianos alrededor del mundo tenemos una mala fama en momentos sí con base, en otros no. De que después nuestra culpa que son todas las guerras y cosas así. Cuando miramos la ley de Dios, ese no. Es por desobediencia. Dios ni permitía que tuviera un ejército su rey, ¿sabes? Exactamente. Porque realmente, y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo? Pero Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no tenemos ejército? Yo les puedo explicar después si quieren. Pero si confía, lo primero es confiar en la palabra de Dios. Eso es lo más importante, hermano. Después yo les puedo explicar políticamente cómo funciona el que no haya un ejército centralizado. Si ustedes quieren una explicación moderna, yo se las puedo dar. Pero lo más importante es confiar en Dios. Que es lo que estaba trayendo, ¿verdad? Carlos. No, el caballo era un instrumento de guerra. Si el rey los acumulaba, estaba buscando dominar sobre el pueblo. ¿Ok? Cuarto, Dios prohibió que otros hicieran lo mismo. No solamente el rey, sino entonces, porque el rey dice, pues yo no lo tengo, pero lo tiene fulanito, que es hermano mío, pana mío, ¿verdad? Es lo mismo. No, nadie puede hacer lo mismo. Nadie puede ir a Egipto y acumular caballos. Nadie puede hacer eso. ¿Ok? Egipto, bien importante esto, Egipto era una civilización con mucha abundancia. Porque Egipto, Dios le ha dado naturalmente una forma de que anualmente se repite un ciclo bastante preciso. Es bien raro que eso no suceda, que es el fenómeno de la que el Nilo sube y más o menos para esta época empieza a bajar. Eso hace que el terreno sea fértil. Si el terreno es fértil, podemos tener... Entonces, Egipto siempre tenía abundancia de trigo y de cuánta cosa. Y eso hacía que Egipto fuera estable. Y de hecho, la estabilidad de Egipto era tanta que todavía hablamos de Egipto. Después de miles y miles y miles de años. ¿Ok? Por eso es que la Biblia cuando dice no vuelvas a Egipto, no solamente está hablando de que no vuelvas y seas esclavo, lo cual es obvio. Está diciendo no vayas para allá a buscar riqueza, porque cualquier persona podía ir allá, hacer un tramo por allá, acumular riqueza bastante rápido y venir y enseñorearse sobre el pueblo. ¿Ok? Básicamente el Señor estaba limitando eso con su ley. También podían hacer alianzas militares con algún pueblo que fuera más o menos, entonces se aliaban y qué sé yo, la tribu de Benjamín y los amalecitas se unen contra el resto del pueblo de Israel, entonces, ¿entienden? Eso es lo que Dios está evitando. ¿Okay? De hecho, algo parecido es la prohibición de no tomar muchas mujeres, está relacionada a este tema también, porque nosotros muy bien sabemos que desde Génesis solamente un hombre y solamente una mujer.
¿verdad? Eso estaba claro desde el Génesis. Cuando el Señor está trayendo esto al rey en Deuteronomio 17, no lo está trayendo porque ellos no sabían que lo justo era estar un hombre y una mujer, no es eso. Es que, ¿qué significaba para un rey tener muchas mujeres? Alianzas políticas, hermano. ¿Verdad? Que es lo que Samu estaba diciendo cuando estaba leyendo con Santi, ¿verdad? Y se casó con la hija de Faraón. Y se casó con qué sé yo quién, porque lo que estaba buscando era alianza política, poder. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? Eso está claro entonces. Alianza política y también religiosa. Religiosa. Eran mujeres de otras naciones que estaban haciendo alianzas políticas, pero también estaban haciendo alianzas. Y acuérdense que en el pasado, no es como ahora que nosotros hacemos un invento ahí de que supuestamente la religión no tiene que ver con una política. Eso es lo que nos tiene a nosotros dormidos. Porque la política siempre tiene que ver con tus creencias. Si no, si ustedes no me creen, dígale a un personaje que tenga una ideología política, dile que está mal, para que tú veas cómo esa persona va a reaccionar. Va a reaccionar igual que si le dijeran que no, como si le dijeran a un cristiano que no hay Dios y blasfemaran al frente de un cristiano, ¿verdad? Va a reaccionar igualito, porque nosotros, todo lo que creemos es religioso, hermano. Todo, absolutamente todo. Todo lo que creemos es religioso, todo, todo. Dios es el rey. Dios es el rey. Esa es nuestra religión. Dios es el rey de absoluto de todas las cosas, ¿verdad? Y es político eso. Pues claro, no hay nada más político que la palabra rey. Especialmente si tú dices que eres ciudadano de ese rey. De ese reino. Hermano, reino, el evangelio del reino. Significa que nosotros como cristianos estamos sujetos a una ley mayor que la terrena. Claro. Tenían sus dioses, se hace uno con esa persona de hacer y está haciendo idólatra. ¿Estás sirviendo a cuántos señores? ¿Ves? A varios. Hoy en día ese es el problema. Que ellos lo tomaron porque se contaminan, si janguean con alguien, pero es que no te vas a mezclar con ellos en familia. Cuando te mezclas con ellos en familia, porque entonces vas a ser un idólatra porque vas a tomar para ti. Claro. Perdón. Claro. La ley de Dios no era que no permitía que los extranjeros vinieran a Israel. Lo que prohibía era que se trajeran su mandinga para acá a hacernos pecar. ¿Verdad? Lo que prohibía era que se trajeran a sus dioses. No, tenemos que hacer como Ruth. ¿Qué dijo Ruth? ¿Verdad? Tu Dios era mi Dios. Esa es la confesión. Y Ruth era moabita. Entra por ahí para abajo y de hecho ella está en el linaje del Mesías. ¿Verdad? Ella es parte, madre del abuelo. Del padre de David, ¿verdad? De ahí sale. Porque al Señor no le interesa la raza ni nada de eso, hermano. Es el pacto. Pacto. Todo es pacto. Millo pacto, me van a decir ahora. ¿Y qué? ¿Y qué de la acumulación de oro y plata en abundancia? ¿Por qué Dios no le dejaba ser muy rico a los reyes? Bueno, eso creemos que es obvio, pero tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? A nuestro oído moderno suena como que Dios no le dejaba tener muchos ahorros al rey o algo así. Pero no, hermano. Según lo que estamos discutiendo y el mismo contexto, ¿para qué un rey quería tener muchos caballos, muchas mujeres y mucho oro? Poder, ¿verdad? Todo se trata de eso. Si el rey era el dueño del equipo de guerra y pagaba el ejército, esto le hacía más que un juez. Esto le hacía el caudillo igual que Faraón o que César. El ejército de Israel es el pueblo de Israel. Por ende es la gente de Israel. ¿Y a quién le pertenece la gente de Israel? A Dios, ¿verdad? Dios es Jehová de los ejércitos, el rey, ¿verdad? ¿A quién pertenece la gente? A Dios. Solo a Dios. Él es el único y verdadero rey. Con estos parámetros, la santa ley de Dios prohíbe los ejércitos activos positivos. Y les digo algo, hermano.
Esos ejércitos que existen así, que un rey le paga con un montón de oro a un montón de gente a caballo y qué sé yo, eso es lo que crea las invasiones. ¿Usted quiere deshacerse de las invasiones? Hermano, volvamos a la ley de Dios. ¿Usted quiere deshacerse de las conquistas? Volvamos a la ley de Dios. ¿Ustedes quieren deshacerse de expandir territorios políticamente innecesarios, ¿verdad? La famosa colonización y todo eso. Volvamos a la ley de Dios. ¿Okay? La influencia de Israel era a través, ¿verdad?, de vivir el ejemplo, de vivir la ley de Dios en ejemplo a las naciones. Y así es como la misma ley le dice al pueblo que ellos debían influenciar el resto. Dios solamente le permitió a Israel una invasión y fue una limitada. ¿Cuál fue? La tierra de Canaán. Y Dios le dio las razones, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Esa gente estaba haciendo un montón de cosas. Ya Dios les había dado tiempo de arrepentirse, no se arrepintieron y Dios les mandó a Josué para limpiar, ¿verdad? Y eso es bien importante, hermano. Después de eso ya no había necesidad de invasiones, ya el ejército no hacía falta en ese sentido, por eso es que el ejército de Israel siempre era voluntario, por eso es que todo hombre tenía una espada, ¿verdad? Y cuando hablamos del siglo, hablamos de que todo varón mayor de 20 que cargue espada. ¿Se acuerdan de eso? Todo está relacionado, hermano, todo está relacionado. Por último, espero estar terminando ya. Vemos la herencia del pacto cuando Dios le dice que escribiera, ¿verdad?, toda esa ley. Se la escribiera a sí mismo y se la leyera todos los días. Todos los días tenía que leerlo, todos los días, para que no se pusiera sobre sus hermanos, ¿verdad? En otras palabras, prohibido olvidar. ¿Verdad? Prohibido olvidar. El rey no podía olvidar que no tenía permiso de crear su propio ejército para hacer pactos paganos, enriquecerse de las guerras y las invasiones ilícitas. El rey, si había que tener rey, hermano, tenía que estudiar la ley para que no se elevara su corazón sobre sus hermanos. Un rey humano, según el pacto, es la figura de un juez, donde los ejércitos son de Jehová y la causa de cualquier guerra estaba estipulada en la ley. Después de conquistar a Canaán, no había más campañas de expansión, se acabaron ya. Solo quedaba la defensa o la guerra contra la apostasía, que podía ser interna, eso también lo vemos en la Biblia. ¿Okay? El rey para el pueblo de Dios no podía olvidar todo esto. Y no podía olvidar, y ya estoy terminando, hermano, ahora vamos a discutir, no podía olvidar que esto era otro siervo para el beneficio de sus hermanos. No soberano, o sea, no había reyes soberanos en Israel, hermano. El único soberano es Dios, ¿verdad? Y de hecho, soberano significa estar sobre. ¿Verdad? No podía estar sobre sus hermanos. Y lo dice claramente ahí, lo leímos. Nunca olvidemos, la verdadera autoridad del reino es él. ¿Cuál es la verdadera autoridad del reino? Servicio. Dentro de la ley de Dios, solo Dios mismo es rey soberano. Los reyes de las naciones se enseñorean sobre la gente haciéndose falsos dioses. Solo Dios tiene la autoridad legítima para contabilizar y reclamar un pago por eso. Los dioses falsos como César y Faraón se proclamaban soberanos y con derecho de pedir tributo, contabilizar, exigir levas y ofrendas. Los reyes, como las demás naciones, preparaban ejércitos que respondían centralizadamente a ellos como dioses salvadores de su rebaño. Acuérdense cómo el Faraón era un pastor, ¿se acuerdan? Usted lo ve así con el cayado y el látigo, porque él era un pastor de su pueblo y esa gente no sabía lo que era una oveja. ¿Ustedes creen que un faraón sabe lo que era una oveja? No, ellos no sabían de eso. Es que ellos le decían al pueblo con la propaganda, cuando lo enterraban, que se ponían en el sarcófago, le estaban diciendo al pueblo, yo soy tu pastor. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Cuando la Biblia dice que Jehová es mi pastor. Y eso lo dijo David. Esto es exigir tributo, un símbolo de sumisión a un Dios, una realidad concreta de servir a un rey, una muestra de ofrenda a un Salvador, un producto del pecado. Vamos a leer Mateo 6:24. Ya con esto terminamos, hermano. Vamos a aplicarlo rápido.
Alto. Duro. Desde arriba, otra vez. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Recuerdan de qué estaba hablando ahí? De las riquezas. De las riquezas. Dios le dijo al rey que no podía acumular oro. ¿Ok? Ahora sí, ahora vamos a lo bueno. Ajá, dime. No lo terminaste. Ah, perdón, yo pensé que había terminado. Sorry. O se apegará al uno y menospreciará al otro. Está claro, ¿verdad? Vamos a leer. Primera de Reyes 10. Ahora sí, vamos a escuchar a la hermana que va a proclamar la palabra del Señor. Hermano, es un texto largo, así que síganla. Es Reyes 10, 14. Primera de Reyes 10, 14 hasta que se acaba. Y vamos a subir al 11 y vamos a llegar hasta el versículo 11. Primera de Reyes 10. 14. Y vamos a leer hasta el otro capítulo 11. Por favor. Cada año, Salomón recibía unos 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono, decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba con la flota de Irán. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especies, caballos y bodas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera, sicómoro, que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Ahora bien, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos de Dios. A los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios del Moab.
y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó sus santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Ahí vieron, hermano. Ahora, qué mal que esa traducción hace un cálculo innecesario. Les voy a leer en esta versión el versículo 14. Vayan conmigo. Primera Reyes 10, 14. Vean esto. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Repito, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. ¿A alguien le suena ese número? Te hago una pregunta. Este número, estaba escuchando mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo. La traducción, tú tienes la traducción original porque no era un número. No, aquí estoy hablando de, yo estoy trayendo, no, aquí yo estoy hablando de Primera de Reyes. ¿Ok? No estoy hablando de Apocalipsis. Pero eso es bien importante. Porque la Biblia usa cosas del Antiguo al Nuevo para hablarnos de algo. ¿Qué Salomón estaba haciendo según lo que estábamos leyendo ahora? Rompiendo cada uno. Rompiendo el pacto, haciendo exactamente todo lo que Dios le dijo que no hiciera el rey. En otras palabras, la sabiduría para el juicio. Sí, sí. Debe ser el rey para ¿en qué punto fue que un reino que él rompió y Bastante temprano, porque en este mismo capítulo, cuando él se casa con la, de hecho, eso pasó un poquito después, pero ya al tercer año él se había casado, con la hija de Faraón. Lo que está hablando aquí es de la apostasía de Israel a través de su rey. Apostasía, hermano. Lo único que cumplía Salomón era que era de Judá. Eso es lo único que cumplía de los parámetros que Dios le había dado. Lo rompió todo. Pero cuando entonces vemos Eclesiastés y vemos Proverbios, sabemos que es la sabiduría de Dios que le fue otorgada, ¿verdad? Pero ¿en qué lapso de su reinado fue? Bueno, es que no nos podemos romper la cabeza, ¿sabes por qué? Porque ahí mismito leímos que incluso de viejo todavía él estaba haciendo. Yo he leído que Eclesiastés y Cantar de Cantares lo escribieron, no lo escribió Salomón como tal, sino una escuela que se levantó de sabiduría, que seguía la sabiduría de Salomón. Y ellos hacían como escritos sabios en honor a Salomón, pero que no fue el mismo Salomón. Eso, fíjate, yo no había escuchado eso, pero. Y por ejemplo, Cantar de Cantares es el más que dicen que no fue él, porque la forma en que le está describiendo ese amor con una sola persona, pero no concuerda con su vida como tal de rey. Es que porque, pues, lo que pasa es que nosotros no lo podemos leer. Nosotros no podemos leer esto a nuestro escenario. Nosotros no somos reyes ricos que podemos tener 700 mujeres, ¿verdad que no? Ni aunque quieran.
Y lo que quiera, puede tener 2 y tiene una vida desastrosa, un revolú lo que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el verdadero límite de Dios, un hombre para una mujer. Ahora, escuchen, hermano. Como decía este teólogo, que es bien importante, Cornelio Pantil, él decía, Dios puede hacer una línea recta con un palo torcido. Dios puede hacer una línea recta con un palo torcido. Eso es lo que es la Biblia, ¿verdad? Es lo que le iba a decir a Wilma, que aquí mismo lo leímos aquí ahora, no es como que él apartó su corazón por completo a Dios como otros reyes, sino que dice, y no siempre le fue fiel al Señor como su padre David. O sea, es como si su vida, aquí la forma en que lo describe, ¿verdad? Es como si su vida hubiese sido como que le teme a Dios, pero se pasaba metiendo la pata por los lados y no siendo infiel a la misma vez, pero le temía. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar que nosotros somos como Salomón. Exacto. Eso es lo que pasa. Estamos en llamas y mañana nos pasó algo que lo que me pasa a mí, en vez de la abundancia de mi corazón, expresar amor, no me estás por el frente, ¿tú me entiendes? Eso tiene mucho que ver. Hemos aprendido a la Biblia a mistificar a David, Exactamente. a saber estos grandes hombres de la Biblia como si todos fueran dioses o Exacto. gente perfecta, Exacto. gente santa. Y realmente no, son gente como nosotros. Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. ¿Ustedes se creen que usted no tiene ídolos? Ay, bendito Señor, ayúdanos. No, hermano. Y si Para eso estamos aquí. Tuviéramos más ídolos y más altares. Exactamente. Precisamente. Por eso es que Dios limita, para eso mismo. Nosotros somos máquinas de ídolos. Nosotros necesitamos ir al donde el Señor. ¿Para quién no? Dale. Si tuviéramos los ojos espirituales que deberíamos tener, nos diéramos cuenta con cuántos altares nosotros le pasamos por el lado, que fulano oró, que aquel mencionó, que no nos permiten verlos porque nos volviéramos locos. Claro. Definitivamente el Señor y el Señor nos santifica. Por eso es que la santificación es como un tipo de proceso. Termino con esto, hermano, para resumir, para que no se quede en el aire todo. Y le leo este parrafito y terminé. Podemos seguir hablando. En tiempos de los reyes vemos que ninguno cumplía tan siquiera con estos límites impuestos por la ley. En el caso de Salomón vemos que el incumplimiento fue total hasta colmar la copa de la apostasía representada en los 666 talentos de oro. Lo único que cumple Salomón es con ser de la tribu de Judá. Y para tiempos de Cristo, la monarquía era un reino verdaderamente pagano, llevándolo ya, ¿verdad?, a lo que estamos discutiendo de Mateo. Herodes, por ejemplo, era un edomita y sus hijos, pues, eran una mezcla, ¿verdad? No cumplían absolutamente con ninguna de las restricciones del pacto. Los herodianos, entonces, acuérdense que los herodianos fueron los que fueron a donde Jesús a preguntarle, tú sabes, y le lambieron el ojo, como decimos aquí en Puerto Rico, diciéndole, no, que tú no te cuidas de nosotros y que tú crees del impuesto al César, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Los herodianos. Y los herodianos son los menos que pueden hablar, porque los herodianos básicamente están siéndole fieles a Herodes, que no tiene que ver nada con el reinado de la ley, ¿verdad? Y el Sanedrín, ¿qué hacemos con el Sanedrín? Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que cuando Judas Galileo fue disuelto, ¿verdad? Fue disuelta la revolución de Judas Galileo, él era un miembro del Sanedrín. Así que nadie se salva aquí, hermano. Nadie se salva aquí, ¿no? Esperamos entonces justicia de parte del Sanedrín. Ya estos tenían de frente al verdadero rey, que era ¿quién? El Señor. Y miren lo que están haciendo, retando su autoridad, ¿verdad? Tanto así que lo crucificaron y dijeron, no, nosotros no tenemos otro rey que César, ¿verdad? Así que, hermano, ya la última lección que nos toca es ir al denario y se acaba esto. Ya espero que por lo menos quede claro lo que la ley de Dios enseñaba sobre el rey, pues para que, ¿verdad?, pues para tener claro esa parte.
Ya terminé, hermano. ¿Duda No, o comentario? Tengo comentarios. quería leer esto de Eclesiastés 7. Esto porque estaba meditando en este versículo específicamente y hablando de Salomón, ¿verdad? Y su insensatez, ¿verdad? En las decisiones que tomó contrarias a la ley de Dios. Esto es de Eclesiastés 7, versículo 29, dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Y creo que la historia de Salomón, tanto como la historia de la humanidad buscando reyes, que sean soberanos, Ajá. que realmente no pueden ser soberanos, son las artimañas que nosotros hemos buscado, Claro, ¿sabes? claro. Y yo creo que aún Salomón, con todas sus fallas, pudo reconocer que él mismo buscó artimañas. Por eso es que viene como que el libro de Eclesiastés, porque él literalmente hizo y deshizo esto. Como la meditación. 7:29. Es como la meditación de su vida. Exacto. Dice que no tenemos ningún placer. Exacto. Hay que ser sincero. Si fuera sincero en uno mismo, uno se negaría menos porque esta experiencia, hay unas cosas que no pasan. Por nuestro pecado. Las cosas que hemos buscado. Claro. Entonces quería comentar sobre los herodianos, el mismo Herodes, políticamente, cuando los reyes magos vinieron a buscar al rey para adorarle, lo quisieron matar también antes de tiempo. Claro. ¿Sabe? Lo que yo quiero decir con todo esto es que ustedes se creen que las instituciones del Nuevo Testamento son las mismas instituciones de la ley de Dios. Se supone que con todo este estudio que hemos tenido, ustedes entiendan que no existía nada. El Sanedrín, bendito sea el Señor, Dios, a quien más le dio fue a ellos, ¿verdad? Al Señor. El rey, bueno, ya para aquel tiempo no había rey, era un gobernador. El sumo sacerdocio, ni siquiera era un levita, era un tipo puesto allí por los romanos. Ninguna institución era válida, realmente. Por favor, pórtate bien. Explica. Lo dijiste públicamente. Acuérdense. Pero hay gente que entiende el Estado de Israel como el pueblo de Dios, el Estado de Israel y a Netanyahu y al ejército como si fuera un pueblo que sirve al Dios de la Biblia. Sí. Y ni siquiera Salomón. Hasta vimos que Salomón se fue por las malangas, ¿verdad? Hay un pasaje que yo no sé por qué no lo puse aquí y era importante. Déjame ver si lo encuentro rápido. Era sobre las alianzas. Lo pueden buscar después. Ahí está en Primera de Reyes. No, espérate, no está en Primera de Reyes, está en Isaías. Perdónenme. Está en Isaías. Isaías, les voy a decir ahora. Y hay una objeción que habla de las personas que dicen que la Biblia es un libro que promueve la monarquía y toda la sociedad, la esclavitud Sí. tenemos cuando uno lee la ley de Dios y la estudia, uno se da cuenta que nada que ver con ninguna de esas acusaciones. Con ninguna. Pero si leemos por eso tenemos que separar la historia y la vida de los personajes de la ley de Dios y la palabra de Dios. Exactamente. Esa es la forma correcta de leer la Biblia, hermano. La forma correcta de leer la Biblia es siempre entender que el único santo, el único perfecto en todo es Dios. Y el único que dice lo que es válido es Dios. Y nosotros lo que vemos en la Biblia es como todos nosotros, unos más, otros menos, rompemos eso. Y se supone que nosotros estemos leyendo toda la Biblia todo el tiempo esperando a que llegue el que va a hacer las cosas como son. Y ese momento llega en el Nuevo Testamento con nuestro Señor, que es el nuevo Adán.
el último Adán, ¿verdad? Donde Adán cayó, el Señor no cayó y restauró todo. Y ahí estamos nosotros injertados en su reino. De eso se trata la Escritura. No se trata de que, mira, David, ese es el ejemplo de no, David, no, Salomón menos. Que hay cosas, sí. ¿Cómo sabemos que hay cosas que ellos hicieron bien y que no hicieron mal? Por la misma ley de Dios, por la misma palabra de Dios. Que te va a decir, mira, esto se hizo bien, esto no se hizo bien. La misma palabra te lo enseña. Pero nosotros hemos hecho lo que tú dices. Eso tiene un nombre. Hagiografía, algo así se llama. Es que exaltamos a los protagonistas de ciertas historias de la Biblia como si fueran, por ejemplo, Pablo. Pablo no. Yo nunca escuché una predicación de alguien hablando mal de Pablo, nada más que de antes de haberse convertido. Pero Pablo metió las patas en las misiones. Dios le dijo, a ti te toca ir a los no judíos, y él empeñaba en volver para el templo, El Señor le dijo, pues tú ahora, exactamente, ahora tú vas en cadena. Tú vas a ir porque tú vas a ir y vas a ir en cadena, igual que Jonás. Bueno, y hasta se lo profetizaron antes. Mira, tú vas a. Si vuelve, va. Entonces, ¿cómo leemos eso? No. Ay, están manipulando a Pablo. Qué malos son estos cristianos, ¿no? Y sentimos que tenemos que defender a los personajes de la Biblia. Exactamente. La dice, eso es lo que hay que hacer, pero es que la Biblia está relatando la historia, está relatando las cosas que pasaron. Claro. No está diciendo, no que todo lo que dice ahí tú lo tienes que hacer, Exacto. Tienes que ser como ese personaje. Exacto. Pero hay que pensar, y hay que analizar, y hay que volver a leer. Es que Dios está haciendo. Hay que escudriñar la Escritura. O escuchar a quienes la leen. Y masticado, y Claro. Mira, el versículo era Isaías 30, 1 y 2. Para que vean que lo que yo les estaba... Esto era un versículo que yo lo puse para que ustedes vieran que eso de hacer alianza, no me lo estoy inventando porque yo sé de historia. Es porque la misma Biblia lo enseña. Y hay varios ejemplos, pero hay uno en Isaías 30, 1 y 2. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí. O sea que ir a Egipto era ¿qué? Tomar consejo de allá, de Egipto. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, ahí está, y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza sobre la sombra de Egipto. Pues, hermano, usted contrasta lo que Isaías está diciendo. Él está básicamente cogiendo los salmos cuando dice que nosotros moramos bajo la sombra de la ala del Señor, ¿verdad? Ese pasaje tan famoso de que nosotros estamos bajo las alas del Señor, y él dice, no, ustedes quieren estar bajo las alas de Egipto, ¿verdad? Pero no los míos. Ese es Isaías 30, 1 y 2. Pero no los míos. Y eso es lo que dice, de que van a Egipto. Van a Egipto para irse bajo la ala del faraón. Lo que pasa es que acuérdense, ¿dónde estaba Israel? Israel estaba entre medio de muchos imperios. Dios le dijo, confía en mí. Y ellos decían, no, espérate, Asiria, déjame ir a donde Faraón. Y hacían, estaban en reyes, hacían alianza. Y no, ahora Faraón está perdiendo, pues ahora voy a hacer alianzas con Asiria. Y así usted ve los reyes y ese revoluta ahí. Descienden a Egipto sin consultarlo, para refugiarse al amparo del faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Exactamente. Porque la Biblia no se trata del hombre, se trata de Dios. ¿Okay? Y nosotros la leemos para eso mismo, para que nos digan, a rayos.
¿En qué yo pongo mi esperanza, hermano? Cuando usted se enferma, ¿usted lo primero que hace es orar? No, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos aplicar la Biblia de muchas formas, hermano. Porque ellos estaban bajo la ley de Dios, no podía tener ejército, y no podía tener riqueza, fue un servidor del pueblo, ¿no? Claro. Y eso es lo que dice el Nuevo Testamento sobre la autoridad, ¿no? Porque son servidores, Servidores. las verdaderas autoridades. Servidores de Dios para tu bien, dice Romano. Que podemos decir que no es una autoridad, sino un servidor de Dios para bien. Exactamente. Esa es mi batalla, hermano. Mi batalla constante es exactamente eso. Nadie es autoridad si no es un siervo de Dios para tu bien. Nadie. No importa cómo se llame, no importa el título que tenga, los ejércitos que tenga, no me interesa. No es autoridad. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero no es autoridad. Bíblica no es. ¿Ok? Si no es un siervo de Dios para tu bien, lo siento, no es autoridad. Bueno, el Espíritu Santo, creo, he estado hilvanando unos textos desde que empezamos. Porque yo no recuerdo eso de Lucas 14 que dijiste al principio, creo que estaba con Martín por aquí ese día. Pero eso de Lucas 14 que él los envía a contar, ¿verdad? Antes de construir la torre, termina diciendo, el texto en el que también estábamos el domingo pasado de la sal, termina diciéndolo ahí también. Él lo dice en el Sermón del Monte, ahí lo dice, ¿para qué va a servir la sal una vez deja su sabor? Y ese contexto es como quien dice, mucho bla, 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 pero no planificas y no construyes, pierdes el sabor. Claro. Y entonces después fui a... Eso se le da, mucho se le espera. Pero como habla del costo del discipulado, habla como que discipulado no es solamente sentarnos aquí por años y años tomando notas, sino como que realmente amor, acción, construir en fe, porque hay construir en fe, como hoy nos estaban enseñando, ¿verdad? Confiando plenamente en el Señor. Es verdad, el obstáculo más grande. Sí, y de eso Sabemos que lo que Es confiarlo, ¿verdad? Porque no es simplemente decir, o sea, yo soy como que hijo de Dios por medio de Cristo ahora, sino es decir, vamos a costar el precio porque aquí hay que cargar cruz. Claro. Tú me entiendes, no es simplemente, tú me entiendes, como que, Chile, estamos como que tenemos una relación con, no, sino es como que estamos en un mundo que va en contra de lo que nosotros creemos. Claro. el literal tomar ese lipo peide. es lo que tú y yo estamos hablando. O sea, María y yo estábamos cocinando, estábamos hablando, por ahí vienen decisiones que van a tomar mucha fe, pero es un salto que Dios para que hagamos la voluntad del Señor. Y después en mi mente vino lo de la estatua de sal. Ajá. De cómo la esposa mira, Dios envía juicio sobre esa ciudad y la esposa mira para atrás como añorando, ella se convierte en una estatua de sal. Y está en mi mente como que la sal, pero ahorita estaba hablando de cómo Pablo cometió errores también, y queriendo mirando para atrás para los judíos y terminó en cadena. No sé, como que yo sé que este bofetón es, no, obviamente, específicamente para mí, no es que usamos, pero lo comparto porque, pues, ella es también que estaba viendo la migración a Chase el domingo pasado, de cómo, buscando discernimiento, cómo amar a mis hermanos en general, no solamente ustedes, cómo amarlos en general, pero también sin quedarnos ahí estancados. Cuando ya Dios está haciendo algo diferente, ¿entiendes? Pero es como que como lo amo, pero sin, con esa, ¿verdad? Quien único es perfecto y santo es Dios, mirando todas estas personas de la Biblia. Pero nada, pues como que realmente me está entrando un error de que si esto no se convierte en acción, si esto no se convierte en planificar, bueno, el mundo, la gente en el mundo planifica de que son unos duros, planificando sus cosas que son para su propia gloria y para su propia riqueza.
Y la iglesia pues tenemos que, ¿verdad? Como que darle una excelencia mayor al Señor y para ser diligentes con lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero que realmente como que no se sentí como esa advertencia del Espíritu Santo, como que de qué va a servir, de qué va a servir la sal si no vive ese costo del discipulado, ¿verdad? La reciprocidad. La sal es Nunca tiene una he visto función. eso de qué sirve la sal cuando pierde el sabor. Siempre lo hemos visto como tan carismático, ¿verdad? Como que tan... Pero realmente se refiere a trabajar. Sí, y cuando el Señor los confrontó a ellos iban de camino a Jerusalén, siguiéndolo. Y el costo de seguir al Señor era que lo iban a matar allí. Ese séquito, ese grupo de seguidores, tenía que entender eso. Tenía que entender que bueno que vienes conmigo, pero cuenta bien, porque lo que te viene ahora no es fácil, ¿verdad? Y de hecho no todos murieron, de hecho no murieron en aquel momento, que el primero que murió fue el Señor en la cruz. Pero después le siguió, ¿verdad? Otro asunto. Y esto es una cuestión política porque tenemos y estamos dentro de un sistema que es gobierno. Y esto tiene que crear un conflicto. Y si no está creando conflicto, es porque lo estamos haciendo mal. Exactamente. La sal, tenemos que entender que si somos sal, hay muchas cosas que nos deben incomodar. Y muchas decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con esa cosa incómoda de seguir al Señor. Y para eso es que estamos profundizando. Sí. De hecho, cuando nosotros empezamos esto, una de las preguntas clave fue la que me hacía creo que eras tú, que me decía, bueno, ¿y cómo vivimos esto? Y yo decía, bueno, hermano, yo quisiera poder decirle esto es así, mañana haga esto, pero no funciona así. Estamos tan embarrados que primero tenemos que entender que estamos embarrados. Y entonces irnos limpiando y por lo que veo, estamos uñita por uñita limpiándonos todavía. Hay muchas cosas. Porque lo queremos todo, ¿no? Lo queremos rápido todo. Y es por nuestra realidad. Claro, exactamente. O sea, con lo que el Señor te dio. Sí. No, y nosotros somos un cuerpo, no todo el mundo hace lo mismo. Y para eso es la parábola de los talentos. Es para eso. La parábola de los talentos te dice, a unos Dios le dio esto, otros tienen esto y otros tienen esto. Es que todos hagan algo con eso, pero no todo el mundo Dios le dio lo mismo. Pero siento que por lo menos estar pendiente a que cada día por lo menos estoy tratando que sea un blog. Claro, con lo que hay, con lo que tenemos. El enemigo está buscando paralizar todo y paralizarnos a nosotros. Tengo mucho desánimo para que no hagamos nada de nada, pero con un toquecito diario no es suficiente. Amén. Y ahorita, de hecho, nos edificaste mucho cuando hablaste de que el rey tenía que todos los días leer la ley para que entonces ese temor al Señor no se perdiera y nosotros todos los días leemos la Biblia con nuestros hijos y todos los días también vemos su pecado revuelto, como que uno dice, esto realmente está haciendo algún tipo de efecto. Pero es como que realmente, si no sigue, es confiar en la palabra y confiar en el Señor. Por él, ¿verdad? Tú sabes lo que pasa también, que o sea, la obra de Dios no la podemos controlar. Yo creo que muchas veces cuando nosotros tratamos de controlar, como que hacemos un revolú de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y muchas veces, o sea, hay cosas que son día y noche, hay otras cosas que son un proceso. Y a veces nosotros no sabemos ni distinguir entre las dos, ni sabemos cómo esperar y hacerlo dentro del proceso. También por eso él usaba tanto las parábolas de sembrar, porque para sembrar hay que tener mucha paciencia y Carlos debe saber explicarnos un poquito mejor de eso. ¡Mira, mamá!
Bueno, voy a